presentación, primeramente pido un cálido aplauso de todos para nuestro ilustre escritor Augusto Rua Basto. Recordar a Augusto es recordar al Paraguay plenamente. En el Paraguay hay una tradición muy antigua que es la de poner marcante, nosotros le decíamos, apodo, sobrenombre a una persona. De esta tradición cultural nuestra no se pudo sustraer nuestro querido Augusto, y es así que aunque a otro gran amigo mío le puso un sobrenombre, un marcante, le llamó cazador de imágenes. Y esto lo hizo en una carta que le fue dirigida a este amigo desde Toulouse, Francia. Este amigo es Raúl González Alén. Raúl González Alén, hace 29 años, junto con Augusto y otros compañeros, iniciaron un sueño de crear una fundación que lo llamaron Ecocultura. Lo sucedido ese día quedó capturado ya por este cazador de imágenes. Porque en una carta que me escribe en el 91 de Toulouse, con una redacción impecable de la manera que él escribe, me pone un nombre, un seudónimo, cazador de imágenes. O sea que ahora esta entrevista es con el cazador de imágenes. Al pensar en ti, dulce tierra mía, de mi corazón vuela un panambí, y en mi evocación surge la armonía de una popular canción guaraní. Burajei umapengambo prahu te piren botu añato y jamua se angoyo pe andaroba hacebandu a omacanundu de la cruz del sur el amanecer su ardiente rosal ya desclava al fin y en la tropical tierra del jazmín con su luz de paz vuelve a renacer. Para mí es un honor poder presenciar este documental, lo que es Rua Basto, lo que hizo su obra, conocer un poco su trayectoria. El manchón de gente se fue achicando, achicando. Al rato no fue más que un manchón de hormigas destiñéndose al sol.
Con la novela Hijo de Hombre, Augusto Roa Bastos destacó ser portavoz de su querido Paraguay y su gente, defendiendo al ser humano, la cultura del pueblo y las tradiciones. En otras palabras, fue la voz de los sin voz. En 1990, Augusto, con dos amigos entrañables, se reúnen en nuestra casa de la calle Iturbe y dejan un valioso testimonio grabado que luego de 27 años sale a la luz. Rara coincidencia hace que nuestra calle lleve el mismo nombre del pueblito donde Augusto pasó su niñez y desde donde emergen estas historias profundas y emotivas de su genialidad como escritor. A lo largo de este documental, que está editado en varios capítulos, iremos compartiendo todo lo hablado ese día de 1990. Luego, el tendido de las vías del ferrocarril a Villa Encarnación pasó por allí. Los itapeños se engancharon en las cuadrillas. Muchos quedaron bajo esos durmientes de quebracho que sonaban bajo las palas como lingotes de fundición. Con las vías, el pueblo comenzó a desperezarse. El andén de tierra soltaba su aliento bajo los pies desnudos que lo trajinaban. Los pómulos cobrizos y los andrajos de las chiperas y alojeras que se atareaban una vez por semana al paso del tren estaban teñidos por esa pelusilla encarnada. Ahora los trenes pasan más a menudo. Hay una estación nueva y un andén de mampostería que ha acabado por tomar otra vez el color de antes. Un ramal conduce a la fábrica de azúcar que se ha levantado sobre el río, no lejos del pueblo. Frente a la estación están los depósitos de una bodega y las tiendas de los turcos hacen doler los ojos con sus paredes bañadas en cal viva. La iglesia nueva recubre los muñones de la antigua. Los velones negros de los cocoteros han sido talados. El campanario también. Y quizás sea interesante en algún relato por ahí perdido, creo que ni publicado quizás en alguna revista así de turismo, por ejemplo. Que conté un poco hice un relato un poco inspirado en esta señora, simplemente también un relato. Cuando el ciclón de Encarnación devastó no solamente Encarnación y sus alrededores, llegó hasta Iturbe, mi pueblecito casi natal. Yo nací en Asunción, pero pocos meses fui yo allá. Vino una ráfaga, o varias ráfagas muy fuertes que destecharon ranchos. A veces esta señora vivía como criada en una casa también de techo de zinc. Entonces hubo muchas víctimas. Mi padre, que era un hombre generoso, anduvo tratando también de ayudar al salvamento de estas víctimas, en menor grado por supuesto que las de Encarnación y sus alrededores. Y la encontró a esta señora casi caer bajo un derrumbamiento, la sacó de ahí. Y yo suelo decir, este descubrimiento que hizo mi padre me sirvió a mí también en lo cultural. Esta señora solitaria, completamente sin parientes ni nada, se adhirió a nuestra casa, a nuestro hogar, y ahí se convirtió en una cátedra de cultura. Claro. Yo pienso que nunca hay que despreciar las dimensiones. La cultura se da a cualquier nivel. Estamos en el estudio de Raúl González Alén. Hoy es el sábado 3 de noviembre de 1990. Están presentes don Agustín Barbosa,
don Nicolás Pérez González y don Augusto Roa Bastos. Ellos van a hablarnos un poco de sus experiencias personales con relación a su juventud, con relación al futuro del Paraguay. Augusto va a ser el moderador y quien va a tomar la palabra en este momento. Empezaría contando brevemente mi experiencia con respecto al país que yo dejé hace más de 40 años y el país que encuentro ahora. Creo que son dos dimensiones que siguen pareciéndose. Desde luego la identidad no se pierde, creo que más vale se va perfilando, se va enriqueciendo, se va densificando con el tiempo. El país que he venido a encontrar, ahora ya que puedo venir sin ninguna clase de clandestinidad, está bastante más adelantado que el país que yo dejé. Al decir que yo vengo a encontrar un país más avanzado, más evolucionado que el que yo dejé, quizás esté mencionando simplemente también un dato, una referencia cronológica. 40 años son mucho tiempo, es casi una vida, ¿no? Entre tanto han surgido por lo menos 3 generaciones en este país que yo no conozco, no las conozco en el sentido de su ubicación, de su inserción en el panorama nacional. Eso por una parte. Por otra, yo mismo estoy experimentando cotidianamente la intensidad de la vida cultural que se hace en nuestro país, por una parte. En lo que nos concierne aquí a los 3, que es el campo cultural. El campo político también, pues han acontecido novedades importantísimas, desconocidas en nuestro país. Tenemos que decir, yo creo, para admitir de una manera por lo menos referencial, que el Paraguay no conoció nunca la democracia. Uno de los elementos de articulación de una democracia es la transferencia del poder, básicamente, ¿no? A través de la voluntad popular. Es decir, no hemos tenido alternancia democrática. Esas alternancias políticas se han hecho siempre a golpe de cañón. No es un mal reciente. Creo que podemos ofrecer a nuestros hermanos de América Latina, y quizás al resto del mundo no le interese mucho nuestra suerte, pero hemos venido dando un ejemplo de tenacidad, de persistencia en la vida, de voluntad de resistir y de sobrevivir a toda costa. Creo que el mejor testimonio que podemos rendir a este gran artista, a esta gran persona, es apoyar la cultura de nuestro país. Me parece que, más allá de los homenajes que están muy bien, me parece que acá lo que tenemos que es convertir la cultura y el impulso de la cultura de nuestro país como una política de Estado. Pero cuando cayó la dictadura, comencé a entrevistarlo. Por teléfono, cuando vivía en Toulouse, lo llamé a ver si él qué pensaba hacer, porque había gente que quería venir en su mayoría, pero había también gente que decía, posiblemente me voy a ir a un momento, pero yo ya no vuelvo a Paraguay, porque tenían ya trabajo, hijos nacidos en ese país que no querían venir, ¿verdad? Yo era muy chico entonces. Mi testimonio no sirve más que a medias. Ahora mismo, mientras escribo estos recuerdos, siento que a la inocencia, a los asombros de mi infancia,
Se mezclan mis traiciones y olvidos de hombre, las repetidas muertes de mi vida. No estoy reviviendo estos recuerdos. Tal vez los estoy expiando. Y este hecho es auspicioso, tener de pronto, saber que la participación real y efectiva del pueblo a través de las urnas puede realizarse, no como una utopía, sino como una realidad, como un hecho cierto de nuestra sociedad. Creo que este es un hecho muy auspicioso. Entonces, el crecimiento cultural a través de más de medio siglo de gobiernos despóticos. Esta especie de paulatina inserción también de nuestro país en el contexto internacional. Y en tercer lugar, por ahora me voy a limitar quizás a señalar simplemente, después quizás podremos comentar más otros problemas también, el hecho de que en mis contactos con la juventud, tanto de la ciudad como del interior, los colegios, las escuelas, las universidades, pienso que hay una necesidad, una voluntad de abrirse un poco a la realidad planetaria, salir un poco de este encierro crónico en que ha vivido sumido el Paraguay, con esta isla rodeada de tierra, como alguna vez lo definí. Él ha sido un hombre que quiso siempre que toda la gente de nivel, los niños, los pobres, puedan leer su libro. Esa era su mayor ambición. Claro que vino a apoyar en el año que te estoy recordando para hacer un club en la Plaza Uruguaya. Entonces, un poco para mí fue un mito el tema Un país detrás de la lluvia. Y después estuve pensando, ¿por qué él habría elegido esos títulos? Porque él, los títulos, George Supremo, El Fiscal, Manso, y todos son geniales. Porque vos, en base a los títulos, te podés imaginar ya todo lo que la obra te va a decir, ¿no? Te da una idea general, porque es importante el título. Hijo de hombre, etcétera, ¿no? Entonces, hijo de hombre, donde hay un Cristo que digamos, no es cristiano, que es un campesino. Entonces, pero es el mito del Cristo, del Mesías. Don Totí salía a la mañana y se ponía a jugar a la paleta con Carlos, a la pelota paleta ahí en la calle. Como en ese entonces no pasaban muchos autos, entonces podía jugar libremente a la paleta, la usamos de cancha, ¿no? La máquina escribía. Entonces, bueno, nos íbamos allá o tratamos de no hacer ruido, porque a veces en el garaje a veces nos poníamos a arreglar las motos, qué sé yo, entonces cuando estaba trabajando no podíamos hacer ruido, entonces nos íbamos por ahí a una cosa u otra. Una estación y otra, siempre parecía la misma gente en los andenes, caras de tierra en sequía, las casas, los campos dando vueltas hacia atrás, todo igual, como si el tiempo no se moviera sobre el trompo inmenso y lento. Toda la mañana estuve guerreando para meter en los zapatos mis pies encallecidos por los tropezones y las corridas, rajados por los espinos del monte, por los raigones del río. En todo ese tiempo de libertad y vagabundaje que ahora se acababa, como se acaban todas las cosas, sin que yo supiera todavía si debía alegrarme o entristecerme. Me ponía las medias, me las volvía a quitar. Los pies eran siempre más grandes que esos zapatos nuevos. Entonces vino la Rufina y me los bañó en almidón, con lo que entraron al fin y los zapatos dejaron de chillar.
Después del mediodía fuimos todos a la estación. Yo delante, empujando los zapatos para lucirlos y también para no sufrir el aire de despedida de los que venían detrás más callados. Papá, mamá, mis hermanas, el viejo Donato con el maletín de cuero al hombro, la Rufa con el canasto del avío. Ella misma había asado la gallina. Los trabajos para levantar la fábrica estaban parados. No se podían traer las maquinarias a causa de la gran guerra que estaba rompiendo el mundo del otro lado del mar, aunque algunos decían que ya había terminado. Un momento de formación, que siempre son un poco engañadores en sus síntomas, va a dar la impresión incluso a veces de involución, de resquebrajamiento, pero es que la actividad creativa de los artistas pasan como estos fenómenos también naturales. Hay a veces crisálidas, gusanos aparentemente repelentes que después estallan en mariposas maravillosas, ¿no? Fuimos amigos, hay una carta que él me escribe desde Toulouse donde me dice: vos, mi gran amigota, con la que hemos hablado de tantas cosas y siempre sin tapujos, ¿no? En realidad, sí, él tenía cierto pudor en hablar de algunas cosas, sobre todo cuando se refería a alguna otra mujer que no fuera mi mamá. Yo soy Delicia Villagra Batú, soy paraguaya y soy francesa. Precisamente en Francia nos conocimos con Augusto Roa Bastos, gran señor, gran compatriota, gran defensor de las causas paraguayas. Yo avanzaba por el terraplén pensando en que después de todo, era agradable presumir con zapatos nuevos. Lo malo estaba en la amenaza de esa escuela en la capital a la que tenía que asistir calzado y peinado todos los días del año. Si quieres entrar en la escuela militar, me decía mi papá, tienes que terminar el 6º grado. Hasta para ser milico hay que estudiar. En Itapé solo teníamos hasta el 3º de la primaria, desde los tiempos en que Gaspar Mora había levantado la escuelita rural de 2 aguas y horcones labrados. Este permanente fracaso como guionista hizo que quizá yo no quisiera comentar demasiado, aumentar la soga en casa del ahorcado, porque me concierne. Sí, trabajé bastante, incluso eso me dio otra satisfacción conectada con el guión en cierta manera. Y yo le conocí a Augusto allá por el año 1967, 68, en que con Antonio Pecci, que nos encontrábamos haciendo ya la primera parte del pueblo. Que Roa describe cinematográficamente, hasta olés el ambiente que él te va describiendo en su redacción, en su escrito. Y lo más extraordinario de él es que seguía un patrón que ni él mismo no sabía. Y eso lo detalla él en un libro que lanzó él, uno de sus últimos libros, que se llamaba Metaforismos. Hijo de Hombre no solo es una obra cumbre en el Paraguay, es una obra de gran valor en América Latina y lleva a su autor a integrar la constelación de grandes novelistas latinoamericanos de la segunda mitad del siglo XX. En mi adhesión, en mi devoción por la música paraguaya, tanto la culta
pero sobre todo la popular, la canción popular. Y he pensado siempre que el Paraguay también en eso ha sido pionero, un pueblo pionero en América Latina. Pienso del primer largo exilio, la primera diáspora paraguaya en Buenos Aires. La música paraguaya dominaba todo el litoral hasta Buenos Aires, sin absolutamente ninguna competencia. ¿Me permitiría usted que yo le haga la letra? Y yo hasta quedé un poco, no sabía dónde estaba. Pues yo estaba arañando para comenzar a cantar en Buenos Aires y Roabasto se me ofrece para hacerme la letra. Sí, le dije como. Enseguida me dicen, a ver, su dirección. Y yo no le quería dar mi dirección porque mi pensión era el último raja que había en Buenos Aires. La rata luego se llamaba mi pensión. El nombre trae consigo. Un poco antes de la conspiración visité a Lágrima una noche en la casona de la calle General Díaz al 512. Un prostíbulo casi pegado al hospital militar. Alguien me habló de ella. Yo salía de uno de los periódicos tratamiento de mi malaria. Cuando me vio, ella fue quien se puso a temblar. Entramos en su cuartucho. Se puso púdicamente la ropa detrás de un biombo, riéndose con una risa nerviosa, desamparada, que quería imitar la de una chicuela. Pero también su risa había envejecido. Durante las 2 horas de la tarifa nos sentábamos en la cama como 2 novios tímidos, cohibidos. Hablamos de Itapé, de la escuela, de gente conocida, hermanados gradualmente en todo eso que nos unía y al mismo tiempo nos separaba. Solo al final me preguntó si íbamos a hacer el amor. Le dije que no. Hubiera sido un incesto. Le dejé un anillo que había heredado de mi abuelo y salí a la calle, amargado, estéril, viejo. Hay muchas cosas que van a seguir andando mal por mucho tiempo. Hay bastante trabajo de limpieza que hacer. Y esto no podemos pretender que se haga de la noche a la mañana. Va a llevar otra vez un tiempo que se puede medir en generaciones. He dicho siempre, con gran pena por supuesto, que el tiempo en el Paraguay se mide por generaciones, ya que tenemos solamente 2 estaciones, el verano y el ferrocarril. Durante mi larga vida de peregrinación por los países del mundo y también por el país inagotable de la imaginación, llevé siempre con orgullo la humilde dignidad del repartidor de cartas. Porque ahí él me contó que llevaba a don Vicente, su amigo, la caja de agujas y ponían sobre las vías y descarrilaban el tren. Y se subían allí y me decía, para él el tren era una gran ciudad. Se subían a explorar, entrábamos en el comedor, me dice, entrábamos en el baño, le mirábamos a la gente. Y nos bajábamos y subíamos, y nos bajábamos y subíamos. Augusto Roa Bastos es la personalidad más grande que surgió acá de Iturbe y trascendió a nivel mundial. Por eso para mí es un honor y una satisfacción muy grande el estar prestando servicio de seguridad acá en la azucarera Iturbe, donde precisamente él pasó parte de su niñez y de donde él se inspiró para escribir tan grandes obras literarias que trascendieron a nivel mundial. Y pasaban por el Tebicuar, y lo que fascina no es solamente aquella mujer, aquella joven que veía desde la orilla que pasaban los carpincheros y decía, si ya veí, haces en diecuera, sino que es sobre todo esa imagen de los cachiveos que van pasando y pasan unos hombres oscuros digo porque apenas se veían las sombras en la noche y sus respectivas antorchas. Yo creo que sin lugar a dudas Roa Bastos es el máximo escritor, el supremo escritor del Paraguay.
alguien que a través de su obra pudo plasmar el sentir del paraguayo, la forma de ser del paraguayo. Roa Bastos para mí es el pilar fundamental de nuestra cultura, porque él capta a lo largo de sus escritos, a lo largo de sus libros, a lo largo de su vida, todo lo que es el hombre paraguayo. Cuando él estaba en coma, 6 horas antes de morir, yo estuve con él en el nosocomio, ¿no? Y delante de los médicos que estaban, ¿no? Le digo yo: Augusto, si es que me escuchás y tenés conciencia de quién soy, quiero que me des una prueba. Este premio Cervantes, que es un premio no para mí, sino para toda nuestra cultura, por eso yo he venido a devolver un poco todo esto a sus destinatarios naturales, que son nuestra cultura, nuestro país. Y Augusto me causó muy buena impresión, era muy abierto, permitió que lo tuteáramos desde el comienzo, lo que siempre causa un impacto muy, muy grato en los jóvenes. Y de esa manera nació una amistad que duró toda la vida. Mi descubrimiento, ahora se habla mucho del descubrimiento de América, de cosas que ya están descubiertas. Yo lo descubrí a Agustín de la mano de un querido compañero nuestro, realmente ya extinto, el gran poeta nuestro Eric Campos Cervera. Bueno, Augusto Roa Bastos lo conocemos como periodista, ensayista, novelista, cineasta, como ahora es la acepción según la Real Academia Española. Muchos se resisten en aceptar esa palabra de cineasta porque él era guionista de películas. Se hizo con ese motivo en Madrid una muestra que fue visitada por los reyes y que quedaron admirados de todas estas expresiones, incluso no solamente el arte popular, el arte ya de las misiones jesuíticas también, una parte de esa paleta, de ese abanico de colores tan importante como es el arte plumario, por ejemplo, los indígenas, que es una maravilla, ¿no? Suelo decir a veces un poco en broma y otro poco en metáfora, que somos un pueblo que ha nacido sobre el pecho de una guitarra. Y desde ese punto de vista el instrumento músico por excelencia de nuestra música popular y de concierto, por supuesto, es la guitarra. Y estas figuras excelsas de estos guitarristas que en este momento nombro, nos da la certidumbre de que realmente nuestra principal actividad artística es la música. Realmente eso tenemos que convenir todos en que la música es nuestra principal divisa. Y yo creo que estos personajes como Roa Bastos y otros intelectuales hacen ese trabajo de influir en la gente, ¿no? Y bueno, yo creo que papá tenía ese don de influir por su escritura, por su sencillez y el poder de comunicación que tenía con la gente, digamos, de a pie, como le dicen, esa gente popular, como el plomero, el electricista. Con esa gente, cuando lo solicitaba para algún trabajo, gastaba parte de su tiempo para ponerse al servicio de ese individuo. Tuve el privilegio de conocerlo, de que haya sido su amiga y de poder escuchar tantas sabias sugerencias y tantas sabias frases que ayudaron a formar también, a formarme a mí en esta difícil tarea de la gestión. Pero más que nada, el agradecimiento más profundo es
por haber llevado a nuestro país a la cumbre de las letras, a la cumbre de la personalidad, porque como persona también, no solamente en el ámbito literario, sino en todas las actividades de la vida, él fue el primero que hizo una señalización a la importancia del medio ambiente, cuando nadie hablaba acá de que había que cuidarlo. Don Augusto Roa Bastos es el supremo escritor del Paraguay, y no solamente del Paraguay, él es un hombre universal. Yo tuve la dicha de conocerle durante las ferias del libro. A través de la Cámara del Libro hemos organizado muchísimas ferias. Hoy tenemos ya la número 24 de ferias. Hace 24 años que todos los años me encargo de coordinar la Feria del Libro en Asunción. Y realmente haber reunido a 5, entre comillas, monstruos de la cultura paraguaya, nadie lo hizo que yo tenga recuerdo, ¿verdad? O sea, que esté Augusto Roa Bastos, que esté Nicolás Pérez González, el camarada, como yo le decía, que esté Oscar Cardoso Campo, que esté Oscar Nelson Zafuán, que esté Agustín Barbosa, y que cada cual aportara desde su visión y desde su pensamiento y desde sus sentimientos en esa entrevista. Realmente es un material, yo creo que más que interesante para las generaciones jóvenes, ¿verdad? Con mucho egoísmo nosotros decimos que no hubiera existido un Roa Bastos si no hubiera existido el Guairá. El Guairá está totalmente, en cada obra de Roa Bastos podemos encontrar un pueblo, una ciudad, una anécdota del Guairá. No hay una localidad que él no haya mencionado. Incluso a mí me llamó la atención, muchas veces él conversando tenía esa dualidad de no saber decir si él es de Asunción o es de Iturbe. Mi abuelo solía decir que la fuerza del anillo está en la vuelta que tiene, ¿no? Una anécdota de Buenos Aires que él llegó a tener. Resulta de que la profesora Aura Mendoza de Daumas se fue a Buenos Aires a dar un concierto y él era muy enamoradizo, ¿verdad? Entonces se enamoró perdidamente de Aura, y Aura era casada con hijos, entonces tuvo que volver. Ella fue para un concierto y él ya estaba perdidamente, no quería más que se fuera. Augusto Roa Bastos es un narrador excepcional, evidentemente que se ha destacado en la literatura paraguaya y también en la internacional, por esa capacidad de plasmar en sus obras historias con mucha fuerza, historias con mucha energía, historias donde uno puede visualizar a los personajes, a las acciones, como si estuviera viendo una película, y también donde las palabras tienen un ritmo, tienen una musicalidad. Roa Bastos, para la mayoría quizás de los paraguayos y el mío propio, está inserto en una luz literaria. Para aquellos que hemos leído algunos de sus libros, capítulos de sus libros, de un espacio en el tiempo trágico, dominado por las dictaduras, o en el extremo, el genocidio. Y estoy de acuerdo con él en que en este momento, en esta era, en esta época que llamamos la civilización de la imagen, todo va encaminado en cierta manera hacia
esos signos de la imagen, sobre todo audiovisual. Esta cuestión del ballet también me hace sonreír un poco porque es una vieja aspiración mía. Desde ese ángulo yo tengo fundadas esperanzas en que va a haber, están quizás en los prolegómenos, de una transformación de nuestra música popular por un extraño fenómeno de alteridad. En este momento estamos asistiendo a la expansión de la música culta. Esto que mencionabas, Nicolás, de la presencia de orquestas venidas del exterior, directores, coros, nos están dando una prueba de que el Paraguay no está huérfano de esta actividad que yo creo que es primordial en nuestro país. Después de la música, tengo que confesar que tengo yo la certidumbre de que están ocupando también la vanguardia las artes plásticas. Se está construyendo para el futuro. Los dueños de ese futuro son ustedes, los jóvenes, y los que van a manejar también. Y los que van a manejar. Quiero recordarlo, que sea brevemente, a este querido amigo, Eric, porque él fue quien nos dio a nosotros, a mí personalmente, la oportunidad también de romper esa especie de maleficio que había contra la actividad artística en general, en este caso la poesía, la literatura en general. Él es un hombre, probablemente uno de los más omnívoros lectores del Paraguay, estaba siempre al día con el último, no sé cómo así, había todavía computadores, pero él tenía microfilmadas todas las obras, no solamente científicas, sino las novelas. De manera que la palabra de nuestro amigo Campitos era un oráculo. Y bueno, con la recomendación de Eric, con la presentación de Eric, y un poco era muy fantasioso. Vas a encontrar, me dice, un hombre espigado, alto, una especie de rostro indígena tallado ya por manos blancas, ese tipo de cosas. Y yo, claro, pensé que iba a encontrar un monstruo. Un indio tallado por manos blancas me pareció demasiado, ¿no? Pero no en esa dirección, pero en otra. Me descubrí acá nuestro amigo Agustín. Y después salimos de serenata. Pero me gustaría apuntar, simplemente no voy a entrar a disertar, me gustaría apuntar no en descargo ni en defensa de la literatura de nuestro país, poniéndola en tercer lugar frente a la música y a las artes plásticas. Es el hecho de que los escritores enfrentamos una dificultad muy grande con el problema de nuestra biculturalidad y de nuestro bilingüismo. En la música y en la pintura los signos y los significados artísticos no tropiezan con este escollo de la significación que en la palabra no se puede escapar. Una palabra siempre portadora de un significado concreto. Me impactó tanto que en el colegio hice un trabajo sobre esa obra. Él es un gran referente de la cultura. Fue oportuno el premio Cervantes, fue muy oportuno ya que era un momento particular, especial para el país, ¿verdad? Se hizo con ese motivo en Madrid una muestra que fue visitada por los reyes y que quedaron admirados de todas estas expresiones, incluso no solamente el arte popular, el arte ya de las misiones jesuíticas también, una parte de esa paleta, de ese abanico de colores tan importante como es el arte plumario, por ejemplo, de los indígenas, que es una maravilla, ¿no? Y quedaron realmente muy impresionados, a tal punto que en esta visita que acaban de hacer a nuestro país, ellos visitaron el Centro de Artes Audiovisuales y estuvieron recorriendo toda
la rica colección de este centro, ¿no? Es por ello que pudo haber cumplido 100 años de haber nacido en el 2017, pero bueno, pasarán los años, pasarán los siglos y de Roa Bastos se seguirá hablando. Y para mí, una satisfacción ser partícipe y con mi voz tratar de haber interpretado todo ese espíritu poético y universal que él lo plasmó en sus obras. La pitada del tren hizo crecer de golpe el rumoreo. El zumbido del vapor aplastó las conversaciones, los gritos, el trajín. Las caras y las siluetas del andén se fueron borrando en una especie de cerrazón ácida. El convoy se alejó arrastrándose cada vez más rápidamente. Miraba atolondrado por la ventanilla. La estación se deslizaba hacia atrás. Todo parecía disparar hacia atrás en una creciente velocidad. El manchón de gente se fue achicando, achicando. Al rato no fue más que un manchón de hormigas destiñéndose al sol. Ecocultura, televisión comunitaria, oportunidad para todos. A partir de no existir esa preocupación gubernamental, a escala menor uno recoge apenas indiferencia. Y si yo te protejo y vos me proteges, es mucho más difícil que nos invadan. Comenzamos a borrar lo que esta gente escribió. Lo que ellos consiguieron, nosotros nos encargamos de desconseguir. Todo el periodo, desde la infancia hasta la adultez. Hoy yo sé que debe haber paraguayos adultos que ya no conocen, como ayer hablábamos con Oscar Zafuán, de repente no saben que Barrios falleció. Y entonces le lancé el flechazo a Augusto, como diciendo, ¿por qué no me escribís un ballet que yo ponga en música? Ese sueño de hacer un ballet, pero no que no sea clásico, no sea tradicional. Claro, que no sea tradicional, claro, estoy muy de acuerdo contigo. En general el paraguayo no está todavía culturizado como para aprender, por ejemplo, el uso de la libertad. Y si yo tengo orgullo por lo mío o por mi gente. Realmente no es posible de ninguna manera emprender nada porque uno no tiene respuesta. Yo quiero a mi gente, quiero a mi vecino y a mi hermano. Me protejo, me cuido, soy fuerte. Para entender, por ejemplo, la misma honestidad, que en 35 años puede ser honesto era ser tonto. Lo que nosotros hacemos, lo que tenemos, es bueno.
vale la pena ser cuidado. Lo demás también es bueno, pero por lo menos también conozcamos lo nuestro para poder elegir. Toda idea nueva genera siempre un temor, hasta que se sepa si muerde o no. Porque yo creo que me mantuve inmunizado de este problema de la penetración cultural, de la desculturización. Personas de quienes nosotros confiábamos mucho, por ejemplo Argaña, se tenía mucha esperanza en él. Él es de un movimiento religioso, es el movimiento carismático. Quiere decir que por dentro no hubo cambios. A lo largo de este documental, que está editado en varios capítulos, iremos compartiendo todo lo hablado ese día de 1990. Y las anécdotas son invalorables. Agradecimiento a los amigos solidarios y visionarios que hacen posible la realización de este audiovisual.